Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos de nuevo aquí para continuar con la cuarta parte del libro y de Irene Orce, Esta casa no es un hotel. ¿Vale? El capítulo en el que nos encontramos, lo vamos a empezar ahora, se titula, perdón, Mismo lenguaje, diferentes idiomas. Vamos a comenzar. La palabra es mitad de quien pronuncia y mitad de quien la escucha. Michel de Montaigne. No me entienden porque en el fondo se interesan más por ellos que por mí. Querido diario, a veces siento que mis padres y yo hablamos un idioma diferente. Por más que me esfuerzo, no consigo entenderles ni hacerme entender. Estando en mi propia casa suelo sentirme como si estuviera perdida en el centro de Pekín. Ni susurrando, ni gritando, ni gesticulando. El mensaje no les llega. Me siento tan frustrada que tengo ganas de romper algo. En fin, todo esto viene a que no he conseguido convencerles para que me dejen ir a pasar el fin de semana a casa de Eva. Dicen que tenemos una comida con mi tía y mis primos. ¿Cómo puedo explicarles lo importante que es ese acontecimiento para mí? Todos mis amigos van a estar allí. El plan es ver pelis, apalancarnos, charlar y aprovechar para ir a la fiesta que monta Pablo. Me pidió personalmente que fuera y le dije que sí. ¿Y ahora me tengo que quedar en casa para ver a mis primos? Anda ya. Ellos creen que no me quiero quedar porque soy una egoísta y que no me importan los planes familiares que ellos montan. Eso es lo que me ha soltado mi madre después de mi cabreo por no dejarme ir. Y no tiene nada que ver con eso. Adoro a mis primos y mi tía mola. Me encanta pasar tiempo con ellos. Es solo que este finde intuyo que podría pasar algo con Pablo. Y los que están siendo egoístas son ellos, por no dejarme vivir mi vida. Lo triste del asunto es que ellos también me miran como si hablara otro idioma. No nos entendemos. Y tampoco no sé si encontraremos la manera de entendernos. La comunicación es traicionera. Es una necesidad básica del ser humano, pero también una inagotable fuente de malentendidos y conflictos. Tal vez sea la herramienta más valiosa con la que contamos y quizá la más peligrosa, pues nos otorga el poder de crear, pero también de destruir. Nos da la oportunidad de construir vínculos, compartir inquietudes, transformar emociones y realidades. La capacidad de reducir a escombros las relaciones más sólidas, provocar las relaciones más viles y sumirnos en la más profunda desesperación. Sea como sea, la comunicación es el vehículo a través del que construimos nuestra vida. Sin embargo, no solemos prestarle demasiada atención. La tenemos tan integrada en nuestro funcionamiento diario que la damos por sentada. ¿Cuántas veces decimos cosas sin pensarlas, presas de la emoción? ¿Qué consecuencias nos genera actuar de esta manera? En ocasiones, nos entendemos tan poco los unos a los otros que bien podríamos estar hablando en diferentes idiomas. Por otra parte, cabe apuntar que tenemos dos oídos y una boca. Parece que estemos diseñados para escuchar el doble de lo que hablamos. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos hablamos el doble de lo que escuchamos. Vivimos tan absortos en nuestra propia vida y nuestras circunstancias que solemos dar poco espacio y menos atención a la persona que tenemos delante. El piloto automático toma el control. Así, a menudo nos encontramos pensando en la lista de la compra mientras nuestro compañero de equipo, nuestros hijos, nos cuentan sus vicisitudes. Además, cuando una persona de nuestro entorno se encuentra ante un problema o un obstáculo, nos invade con urgencia la necesidad de aconsejar. De este modo, solemos tratar de orientarla, diciéndole qué debería hacer, según nuestro punto de vista, para solventar esa situación. Damos todo tipo de consejos porque creemos saber lo que el otro necesita, y en demasiadas ocasiones brindamos esa información a personas que no nos la han pedido. Desde que tenemos uso de razón, nuestros padres, amigos y conocidos nos han aconsejado no solo cómo vestir, sino también qué camino profesional tomar. Las relaciones de pareja, sin ir más lejos, generan una corriente inagotable de consejos. Sin embargo, su eficacia, en la mayoría de las ocasiones,
es prácticamente nula. Al fin y al cabo, los consejos que damos son un reflejo de nuestras creencias, de nuestro condicionamiento y de nuestras experiencias. De este modo, nos proyectamos con la necesidad inconsciente de que la realidad de la otra persona se adapte a lo que nosotros consideramos que sería mejor. Así, en demasiadas ocasiones, aconsejamos de forma reactiva e impulsiva, lo que pone de manifiesto que no estamos prestando verdadera atención a nuestro interlocutor. Frente a esta situación, surge una pregunta incómoda en nuestras relaciones con los demás. ¿Realmente escuchamos? Me hace gracia porque el libro lo estoy leyendo a la par vuestra. La verdad es que solamente leí en la parte de la introducción y el prólogo un poco, me grabé en la cámara para ver cómo sonaba y demás, pero el libro, sinceramente, si queréis que os sea sincera, no lo he leído. Sé que hay buenas críticas de él y he querido leerlo aquí en directo con el deseo de que me acompañéis, ¿no? Y vuelve a hacer, o sea, ella ya comenta, ¿no? Ya lo viene diciendo varias veces sobre el tema de, bueno, de escuchar, empatizar con la otra persona escuchando. Y lo comentaba yo en uno de los vídeos, me parece que en el capítulo 2 comento eso, que normalmente escuchamos pero no oímos. Y nuestra capacidad es la capacidad de reacción para contestar rápidamente en vez de plantearnos o pensar si hemos entendido bien lo que esa persona nos quiere transmitir. Porque muchas veces sacamos conclusiones erróneas que nada tienen que ver con la realidad, sino con nuestra realidad. Continúo. Los 3 niveles de la comunicación. Llegados a este punto, vale la pena apuntar que en cada interacción humana en la que existe comunicación se generan 3 niveles distintos. El primer nivel lo ocupa la motivación del emisor, es decir, la intención que le lleva a comunicar una determinada información. El segundo nivel supone la forma de comunicar dicho mensaje. El tono, el lenguaje no verbal, las palabras escogidas. Y el tercer nivel pues, es la manera en la que el receptor interpreta dicho mensaje según su personal y particular filtro. La realidad es que a menudo aparece una distancia insalvable entre las intenciones del emisor y la interpretación subjetiva del receptor. Y cuanto mayor es esta distancia, más probable resulta que se transforme en un malentendido o un potencial conflicto. Me vais a disculpar, ¿eh? Es que estoy tratando de dejar de fumar, eso es una adicción. Y bueno, me he comprado un vapor, a ver si con esto puedo intentar por lo menos soliviantarme, porque, bueno, todos tenemos cositas que sanar y yo no soy menos. Dicen que detrás de una adicción siempre hay algún conflicto y en ello estoy trabajándolo, intentando sanarlo. Ya aparte del hecho de que ya nos vienen diciendo que fumar no es bueno para la salud. A mí me encanta fumar, pero también entiendo que no tendría mucha congruencia lo que trato de practicar y de expresar en mi día a día y cuidarnos, como vengo diciendo en otros vídeos, y amarnos y estar yo metiéndome veneno en el cuerpo. Pero bueno, esto poquito a poquito ya lo iré sanando. Continuamos por lo que íbamos. Que íbamos por los 3 niveles de la comunicación. Por lo general, cuando nos encontramos en el papel de emisor, nos centramos únicamente en nuestras motivaciones e intenciones, sin asumir ninguna responsabilidad sobre la forma en la que estamos comunicando el mensaje. Nuestra motivación es hacernos entender, pero al no conseguir nuestro propósito, a menudo nos invade la frustración. Y no solo eso, en ocasiones reaccionamos impulsivamente, utilizando la comunicación como arma. De ahí que cuando no recibimos la respuesta que esperamos de nuestro interlocutor, atención, apoyo, comprensión, empatía, con frecuencia nos veamos arrastrados a una escalada de violencia verbal tan dañina como agotadora. Posiblemente hemos vivido una situación de este tipo más de una vez con nuestros hijos adolescentes y tras la debacle, ¿cómo nos sentimos y cómo se sienten ellos? Bueno, esto me parece que lo practicamos ya no solamente con los hijos adolescentes, sino de adulto a adulto.
Quizás sea el momento de asumir nuestra responsabilidad por la forma en la que nos relacionamos como adultos en nuestro rol como padres. Y la mejor manera de saber si estamos siendo eficaces en el uso de la palabra es analizar los resultados que obtenemos. Lo cierto es que cada vez que hablamos podemos verificar que nos estamos comunicando en función de la respuesta que recibimos de nuestro hijo adolescente. Si reacciona, se pone a la defensiva o se siente atacado. Tal vez tengamos que replantear la forma en la que hemos transmitido ese mensaje, en vez de pasar inmediatamente a juzgar y criticar su reacción. Podemos empezar por preguntarnos por qué hemos dicho lo que hemos dicho, qué queríamos aportar, cómo lo hemos formulado, con qué tono lo hemos planteado, para qué lo hemos compartido. En definitiva, asumir la responsabilidad del estímulo comunicativo que ha provocado la interpretación negativa en nuestro hijo adolescente. A grandes rasgos, la psicología ha definido 3 grandes estilos de comunicación: el agresivo pasivo y el pasivo. Pongamos, por ejemplo, un viernes cualquiera, en el que nuestro hijo, para variar, llega tarde a casa para la cena familiar. En cuanto entrase por la puerta, el padre agresivo diría: «Llegas tarde. Sabía que no podía confiar en ti. Estás castigado». El pasivo agresivo optaría por un sutil, aunque cargado, de segundas intenciones: «¿Ya estás aquí? Estaba a punto de llamar a los geo. La comida ya está recogida». Y el pasivo no diría nada, pero interiormente se sentiría decepcionado, lo que podría provocar una discusión en el futuro. En contraposición a estas 3 formas de comunicar, aparece el estilo asertivo. Siguiendo el ejemplo planteado anteriormente, un padre asertivo, optaría por decirle a su hijo: «¿Qué tal te lo has pasado? Te agradeceré que la próxima vez que vayas a tardar me des un toque para organizarme». De este modo, asume la realidad de que su hijo ha llegado tarde y hace algo al respecto sin atacar al otro ni tomarse como una ofensa personal el hecho de que no haya llegado puntual. Un ejercicio de empatía, respeto y comprensión que, lamentablemente, solemos poner poco en práctica. De hecho, este cuarto estilo comunicativo es el que nos permite establecer vínculos más sanos y satisfactorios. Es el arte de mantener intacto el contenido sin renunciar a la forma. No en vano, la asertividad se basa en el respeto por uno mismo y por los demás. Implica poder expresar de manera clara, directa y honesta aquello que necesitamos compartir sin agredir a nuestro interlocutor en el proceso. Además, nos permite lograr de forma mucho más rápida y eficaz nuestro objetivo, es decir, conseguir que nuestro mensaje sea comprendido sin generar resistencia, malentendidos y conflictos. El arte de domar las palabras. Voy a beber un poquito de agua. Vamos allá. Entonces, ¿cómo podemos incorporar la asertividad en nuestro estilo comunicativo con nuestros hijos adolescentes? El primer paso es prestar más atención a las palabras que pronunciamos y al significado que tienen, no solo para nosotros, sino para la persona en construcción que nos está escuchando. De ahí la importancia de adaptar nuestro discurso a las necesidades de nuestros hijos. También resulta fundamental pensar bien lo que queremos decir antes de dejar que se escape de nuestros labios al más puro estilo kamikaze. En referencia a esta última parte de lo que he leído, hay un conferencista, el doctor María Alonso, que tiene una frase que yo la encuentro digna de relatarla aquí. Según, igual le cambio algo, pero pienso que tiene bastante sentido. Dice así: decimos lo que no sentimos, sentimos lo que no decimos, hacemos lo que no queremos y queremos lo que no hacemos. Esto es, pues eso, una manera bien clara que muchas veces actuamos sin realmente sentir. A veces es más para herir a la otra persona que realmente lo que estamos sintiendo. Continuamos.
Así podemos aprender a comunicarnos más asertivamente, mejorando nuestro nivel de atención y de presencia. Para comunicar conscientemente tenemos que ser capaces de escuchar empáticamente, sin que en el proceso interfieran nuestras ideas previas o nuestros razonamientos sobre aquello que nos dicen. Y eso pasa por ser conscientes de qué tipo de escucha ponemos en práctica de manera habitual. Desde pequeños vamos al colegio para aprender a hablar y a escribir, pero nadie nos enseña a escuchar. Generalmente, casi por inercia, pasamos nuestros días limitándonos a oír. Y canalizamos nuestra necesidad de sociabilizarnos desarrollando distintos tipos de escucha. Así, solemos practicar la escucha egocéntrica, que consiste en utilizar lo que nos está contando el otro para dar la vuelta a la conversación y desahogarnos explicando nuestros propios dramas. O ejercemos la escucha a traición, que nos lleva a juzgar, culpabilizar o minimizar aquello que nuestro interlocutor está contando e incluso a reírnos de ello. Probablemente la que más utilizamos es la escucha de buenas intenciones, que consiste en compadecernos de la persona que tenemos delante y tratar de convencerla mediante consejos, intentando imponerle nuestro punto de vista. Y en algunas ocasiones incluso practicamos la escucha sin escucha, que se genera cuando el diálogo entre dos personas se convierte en la suma de dos monólogos en los que la interacción mutua no genera ningún efecto o resultado. Pero lo cierto es que sea cual sea el tipo de escucha que utilicemos, solemos centrar nuestra atención en lo que vamos a decir en cuanto nuestro interlocutor termine su intervención. Está clarísimo. Es más, a menudo le interrumpimos. Yo diría que casi siempre. Este hábito, tan extendido como dañino, parte de la base de que tenemos algo más importante que decir que la persona que tenemos delante. Tal vez sea el momento de hacer un ejercicio de autocrítica y preguntarnos: ¿cuántas veces hemos cortado a nuestro interlocutor antes de que terminase de explicarse? Sin embargo, con esta actitud no logramos mejorar su situación. Este resultado es fruto de la mala comunicación y de nuestra falta de atención hacia el otro. Quizás escuchamos poco porque nos creemos en posesión de la verdad y la razón, porque asumimos que nuestro interlocutor está equivocado o posiblemente porque sentimos que cuando hablamos ejercemos más influencia sobre los demás que cuando escuchamos. Pero lo cierto es que quien controla una conversación no es quien más habla, sino quien mejor escucha. Cambiar esa inercia tóxica está en nuestra mano y pasa para comprometernos con nosotros mismos y nuestras relaciones, trabajando nuestra capacidad de escuchar activamente. Solo así podremos dejar de hacer hipótesis mientras nuestro interlocutor habla para limitarnos a absorber la información que estamos recibiendo sin prejuicios, filtros ni tensiones. Cabe destacar que el experto en inteligencia emocional Daniel Goleman identificó el arte de escuchar entre las habilidades que desarrollan las personas que cuentan con altos niveles de inteligencia emocional. No en vano, se trata de una de las actitudes que marcan nuestras relaciones. Nos permite comprender a los demás, interesarnos activamente por sus preocupaciones e interiorizar perspectivas ajenas. Entre otros beneficios, contribuye a mejorar la efectividad de la comunicación y a potenciar la autoestima de nuestro interlocutor, ya que se siente valorado y comprendido, lo que repercute positivamente en la relación. El valor de escuchar empáticamente. Para escuchar de verdad no utilizamos únicamente los oídos. Nuestros sentidos se alían para descifrar los mensajes y a veces contradictorios que nuestro interlocutor emite. Escuchar es un arte y requiere de grandes dosis de prácticas y de mucha atención. Para aprender a escuchar hay que empezar por encontrar espacios de silencio. Solo así podremos acallar el torrente de pensamientos que nos acompañan constantemente, dándonos la oportunidad de centrar nuestra atención plena en algo más allá de nosotros mismos. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Cuando escuchamos, dejamos de juzgar y creamos un espacio de silencio que nos permite responder a nuestro interlocutor desde la responsabilidad
y la consciencia. Y el gato. La buena escucha crea un clima de empatía, de confianza y de autenticidad en el que es posible comprender las necesidades, los sentimientos y las motivaciones de la otra persona. Cuando practicamos la escucha activa con nuestro hijo adolescente, demostramos interés a través del feedback, le damos espacio para permitirle reflexionar y utilizamos la pregunta como herramienta para hallar la solución que está buscando. El escenario íntimo que ofrece la escucha empática nos permite cuestionar y cuestionarnos. Una pregunta bien planteada puede expandir su mente hacia nuevos horizontes, pudiendo llevarle a realizar cambios importantes en su vida, a diferencia de un consejo que trae consigo implícita la respuesta. La pregunta puede motivarle a ahondar en sí mismo para hallar la solución que estaba buscando. Así, preguntar de forma consciente promueve que la conversación se vaya concretando, dirigiéndose hacia la raíz del conflicto y su posible solución. Además, la escucha activa nos permite practicar la empatía, poniéndonos en el lugar de nuestro interlocutor, apoyándole y aprendiendo de su experiencia. En ese espacio somos capaces de interpretar el mensaje desde el marco emocional e intelectual de la persona que tenemos delante. Nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con el otro y con el momento presente. De ahí que tras mantener una conversación en la que nuestro interlocutor ha utilizado la escucha empática, nos sintamos plenos con una mayor perspectiva sobre los asuntos que hemos tratado. Escuchar supone un ejercicio diario. Es un compromiso por mantener relaciones más honestas, constructivas y auténticas. Nos ayuda a crecer en tolerancia, respeto y flexibilidad. Y también a tomar perspectiva. Aunque lo parezca, no es lo mismo oír que escuchar. Y sin duda existe un abismo entre aconsejar y preguntar. Del mismo modo, es fundamental ser conscientes de lo que nosotros decimos y del cómo lo decimos. Para verificar si vamos por buen camino, basta con observar el rostro de nuestro interlocutor. Sin duda alguna, es el mejor espejo para nuestra maestría en el arte de domar las palabras. Aquí es, ella deja bien claro que el mejor espejo es ver el rostro de una persona. La comunicación no verbal tiene más importancia que la comunicación verbal, ¿eh? Entonces es muy importante que estemos pendientes de esto. Y luego os invito a hacer este ejercicio que ella cuenta, de escuchar a la otra persona sin el ánimo de responder, sino de entender la conversación. Hacer el ejercicio con alguien, explícale lo que vais a hacer, dile que le vas a contar una historia, la que quieras, o bien te la inventas o algo tuyo que te apetezca contar y sepas que esa persona que tienes delante te va a oír el 100% de todo lo que le vas a contar. Y luego lo hacéis a la inversa, ¿vale? Y sobre todo, que esa persona te repita lo que tú le has explicado. Y viceversa. A ver qué sentís. Es súper gratificante cuando por norma general estamos tan acostumbrados a hacerlo todo corriendo, a no estar en el presente. A veces levantamos el tono de voz porque tenemos la sensación de que no nos van a escuchar y muy ciertamente puede pasar porque a veces los gritos pues no nos gustan a nadie, de una situación que no nos gusta tendemos a huir. Por lo tanto, os animo a que probéis el ejercicio con alguien. Veréis el placer que se siente cuando esa persona, cuando tú has terminado de explicarle a esa persona eso, lo que quieras contarle, y luego esa persona te repita todo lo que tú le has contado. Y que tengas tú la completa seguridad de que ha entendido el mensaje que le querías transmitir. Y viceversa. Os aseguro que es un ejercicio precioso, es un ejercicio de programación neurolingüística. Es uno de los ejercicios que he hecho en el curso, que yo estoy haciendo el curso de programación neurolingüística, y es súper bonito
cuando la persona que tienes enfrente, porque en el curso, pues bueno, hacemos unos de coach y otros de coaching. Uno es el emisor y otro evidentemente es el receptor. Y cuando estás de receptor, cuando te están explicando una historia y estás oyendo empáticamente con asertividad todo lo que esa persona está tratando de transmitirte, es súper bonito y realmente nos damos cuenta, haciendo el ejercicio realmente te das cuenta lo poco que estamos acostumbrados a oír cuando nos habla la gente. Escuchamos sin oír, sin poner interés, ¿vale? O sea, eso es un tip muy importante que da el libro, probarlo, pero probarlo de verdad en serio, no lo dejéis pasar porque la verdad es que es una chulada. Continuamos. Escuchar el eco de nuestras palabras. Cuenta una historia hindú que un buen día un pastorcito que iba con su rebaño por un valle entre las montañas tomó un nuevo sendero. De pronto le pareció oír el sonido de los cencerros de otro rebaño. El ruido familiar le puso loco de contento, pues tenía muchas ganas de hacer amigos. ¿Quién está ahí? Gritó. Y al instante oyó otras voces que le respondían. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Por lo visto, había otros pastores en aquel valle. ¿Dónde estáis? No puedo veros. Volvió a preguntar a gritos. Y las voces respondieron. No puedo veros. No puedo veros. No puedo veros. Al oír esto, se enfadó. Los otros pastores no solo se escondían, sino que encima se burlaban de él. Dejaos ver, imbéciles, les increpó. Y las voces respondieron. Imbéciles, imbéciles, imbéciles. Al oír tal respuesta, el chico se asustó un poco. Vaya, él no era lo bastante mayor para enfrentarse solo a todos esos pastores, de modo que decidió reunir a su rebaño y regresar a casa. Al verlo llegar, compungido y sudoroso, su abuelo le preguntó: ¿Qué te ocurre, mi niño? Cualquiera diría que has visto a un fantasma en el valle. El chico le explicó su encuentro con los pastores, que se escondían dispuestos a atacarle. El abuelo comprendió de inmediato que su nieto se había asustado al oír el eco de su propia voz, y le dijo: Esos pastores no quieren hacerte daño. Están esperando sencillamente una frase amistosa por tu parte. Mañana cuando vuelvas a los pastos, empieza por decirle: Buenos días. Al día siguiente, cuando llegó al fondo del valle, el pastorcito gritó alegremente: ¡Buenos días! Y el eco respondió: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! El niño añadió: ¡Soy vuestro amigo! Y el eco repitió: amigo, amigo, amigo. Entonces el miedo abandonó el corazón del niño, pues comprendió que cada vez que utilizaba palabras amables, las voces le respondían de la misma manera, y cuando se hizo adulto, siempre conservó en la memoria esa lección. Y además, anda que no es cierta, ¿eh? Tan real como la vida misma. Ponerlo también en práctica. Cuando haya una persona que os habla mal, incluso en la calle, alguien con quien no tengáis nada que ver, que os hable mal, contestarle bien. Hay gente que se sorprende muchísimo de esta reacción y por norma general se sorprenden para bien. Suelen bajar la guardia y suelen relajarse. Bueno, continuamos con Bueno, lo de padres que hicieron clic va yendo y viniendo, depende de lo que se vaya contando en el libro, por lo que estoy viendo. El tiempo es oro. De las varias frases que mi padre solía repetir como una letanía. Tengo aquí a mi bichito, mirad, y aquí ando acariciando, está muertecito de sueño. Es más cariñoso que todas las cositas del mundo. Mi trabajo como empresario me llevaba a pasar largas temporadas fuera de casa, ya estoy llena de pelos, viajando de ciudad en ciudad. Ese mismo trabajo me permitía ofrecer a mi familia lo mejor, o eso era lo que yo creía. Pero mi profesión cada vez me consumía más. Y lo compensaba restándoselo poco a poco a mi familia. En uno de mis viajes recibí una llamada de mi hijo mayor. Ahí no he hecho un parón. Tras la pregunta de rigor: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las clases? Me hizo otra pregunta a la que no di demasiada importancia. Papá, ¿cuánto cobras por hora?
Le respondí orgulloso, justo antes de colgar. Me había roto los cuernos para llegar donde estaba, para que mi tiempo fuera tan valorado como bien pagado. Las siguientes semanas seguí con mi rutina. Si no estaba de viaje, llegaba a casa a la hora de cenar, al menos casi siempre. Durante la última semana tuve varias llamadas perdidas de mi hijo. Intenté localizarle, pero no tuve suerte. Fueron 7 días muy intensos en la oficina, y cuando llegaba a casa casi siempre le pillaba dormido. Nunca olvidaré la mañana en la que apareció en mi despacho. Mi hijo había pedido hora para reunirse conmigo. Al parecer mi secretaria lo había notado en mi agenda. No sabía qué estaba pasando. Me temía algún drama o problema que me tocaría resolver. Le observé mientras entraba en la sala, pensando qué demonios le habría llevado allí. ¿No tienes clase?, le dije. Fue lo primero que se me pasó por la cabeza. No tenía tiempo para distracciones. Había demasiados proyectos sobre mi mesa. Mi hijo se quedó callado mientras se sentaba en una de las 2 sillas que hay enfrente de mi escritorio. Hoy es sábado, papá, me contestó. ¿Necesitas algo? Estoy en medio de una negociación importante y, sin dejarme terminar, sacó un sobre de la chaqueta y me lo pasó por encima de la mesa. Era un sobre blanco, sin marcas de sellos ni remitente. ¿Qué es esto?, le pregunté. Ábrelo, contestó. Cogí el abrecartas del cajón del escritorio y al abrirlo encontré varios billetes. ¿Dinero?, le pregunté, más sorprendido que otra cosa. Me ha costado un tiempo reunirlo, pero está todo, me contestó. Es lo que ganas por hora, continuó. Con esto tengo para 60 minutos de tu tiempo y de tu atención, ¿no? Me quedé helado y algo hizo clic. Precioso, ¿verdad? Poner límites, pero no limitaciones. Ten cuidado con las personas que interfieren en tu vida alegando que lo hacen por tu propio bien. Friedrich Nietzsche. La rigidez de mis padres me obliga a mentirles más de lo que me gustaría. Querido diario. Vivo encerrada en una maldita jaula. Mis padres se pasan el día diciéndome lo que no puedo hacer. No comas comida basura. No llegues más tarde de las 2. Termino los deberes antes de ponerte a ver la tele. Y cuando me reboto, siempre acaban por soltar la frasecita. Mientras vivas bajo este techo, harás lo que yo diga. Insisten en que es por mi propio bien, pero en realidad lo hacen para tenerme controlada. Cada vez que me echan el discursito, siento que no confían en mí. Aunque no tengo una media de excelente, nunca he repetido un curso y tampoco soy la típica que sale de farra cada finde. Mis padres toman decisiones todo el día sin contar conmigo, pero lo mínimo que podrían hacer es tener en cuenta lo que siento y lo que necesito. Al menos hablarlo conmigo y llegar a algún pacto. Se supone que vivimos en una democracia, no en una dictadura. No se trata de que me dejen hacer todo lo que me dé la gana, aunque la verdad es que no estaría mal. Simplemente pido que me escuchen y que sean un pelín más flexibles. Es como lo de ir en moto por la ciudad. No hay manera de convencerles. Ya sé que uno de los mejores amigos de papá murió en un accidente cuando era joven, pero no es lo mismo. La única vez que me pillaron yendo de paquete con Eva, me cayó una bronca descomunal. Es una moto de 50 centímetros cúbicos y Eva conduce como una abuelita. Por favor, hay accidentes cada día, pero bien que mi padre coge el coche sin pensárselo 2 veces y mi madre me confesó que había tenido moto cuando tenía mi edad. Tratándome así, lo único que consiguen es que sea más creativa con mis mentirijillas. Qué cierto es esto. Aunque no solemos prestarle demasiada atención, los límites son un elemento crucial que influye de forma determinante en nuestras relaciones, en especial en las que mantenemos con nuestros hijos. El problema es que a medida que van creciendo, cuestionan cada vez más las normas, directrices y responsabilidades que intentamos marcar en casa.
A menudo este ejercicio se convierte en un incesante tira y afloja que resulta tan agotador como exasperante e invariablemente termina en conflicto. No en vano, los límites están íntimamente vinculados a nuestra identidad y a nuestra integridad. Marcan la pauta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar en una temática o situación determinada. Y los ponemos en cuestión cada vez que sentimos que deberíamos decir no y nos reprimimos. Y también cada vez que perdemos la razón a causa de la forma. A veces vehemente, desagradable o agresiva, en la que establecemos dicho límite. Y no solo eso, pues al no respetar nuestros propios límites, estamos invitando a nuestros hijos adolescentes a no hacerlo tampoco. Muchas veces evitamos poner límites porque estamos cansados de tanto conflicto y hartos de broncas, gritos y lágrimas. Movidos por el miedo, con el tiempo podemos llegar incluso a olvidarnos de nosotros mismos, traicionando nuestros valores y sometiéndonos a los deseos de nuestros hijos. Puede que incluso nos dejemos arrastrar al extremo de perder la capacidad de construir una realidad familiar coherente con la persona que somos. En este sentido, tal vez sea útil recordar que no se trata de imponer nuestra autoridad de forma rígida e inflexible, sino de marcar unas pautas para facilitar la convivencia. Muchas veces evitamos poner límites porque estamos cansados de tanto conflicto y hartos de broncas, gritos y lágrimas. Movidos por el miedo, con el tiempo podemos llegar incluso a olvidarnos de nosotros mismos, traicionando nuestros valores y sometiéndonos a los deseos de nuestros hijos. Puede que incluso nos dejemos arrastrar al extremo de perder la capacidad de construir una realidad familiar coherente con la persona que somos. En este sentido, tal vez sea útil recordar que no se trata de imponer nuestra autoridad de forma rígida e inflexible, sino de marcar unas pautas para facilitar la convivencia. Los límites son los adoquines que nos ayudan a pavimentar ese camino. Son útiles porque dibujan un marco de referencia construido desde la experiencia. No se trata de restar libertad a nuestros hijos adolescentes, sino de entrenarles en el auténtico significado de la palabra responsabilidad. En última instancia, los límites les enseñan a comprender el valor de la confianza, aprendiendo a asumir las consecuencias de sus propias decisiones, acciones y actitudes. Además, contribuyen a fomentar su proactividad y su disciplina. Existen muchas maneras de poner límites, pero la más poderosa es atreverse a decir no, incluso cuando sabemos de antemano el tipo de reacción infantil que nuestros ya no tan pequeños van a tener. Cuando se escapa de nuestros labios, el no tiene la capacidad de convertirnos en auténticos villanos a ojos de nuestros hijos adolescentes. Puede que incluso nos digan auténticas barbaridades como que no nos quieren o que somos los peores padres de la historia. Pero más allá de este tipo de chantajes y manipulaciones emocionales, decir no de forma adecuada y oportuna es fundamental para que se respeten nuestras necesidades y también para evitar ceder a los deseos, con frecuencia excesivos, de nuestros hijos adolescentes. El objetivo es que sepan diferenciar entre libertad y libertinaje. Que lo sepan diferenciar ellos, pero también nosotros tenemos que poner ahí parte. Además de la negativa, otra manera de presentar los límites a nuestros hijos es escribiendo una especie de contrato en el que cada uno de ellos quede reflejado y, si se quebrantan, las consecuencias que eso generará. Es una buena manera de evitar eternas discusiones poniendo en cuestión el límite y la penitencia que acarrea, y también de que nuestros hijos arguyan desconocimiento. La nevera es un lugar estupendo para colgar el documento, pues forma parte de las reglas de convivencia de la casa. A menudo por cansancio, exasperación o agotamiento, terminamos por convertir los límites en fronteras, tan marcados como inamovibles. A grito pelado y con el dedo en alto, cerramos el asunto sin opción a discusión. En muchas ocasiones, no son los límites en sí, sino nuestra manera de ponerlos, lo que nos termina pasando factura. Más allá del no rotundo, es importante dedicar tiempo y espacio para explicar, aunque solo sea una vez, el porqué de esa decisión.
lo más seguro es que nuestra respuesta no sea bien recibida de cualquier modo. Sin embargo, con el tiempo y el entrenamiento, puede que nuestros hijos lleguen a comprender que detrás de los límites que les marcamos hay una razón de peso que los justifica y que en el caso de que estos no se cumplan, habrá una serie de consecuencias. Pues bien, corazones, hasta aquí va a ser la lectura de hoy, porque además se ha hecho un poquito más larga que de costumbre. Y bueno, recordaros que si os gusta mi canal, no olvidéis suscribiros y le deis un like. Y también si consideráis que puede ser de ayuda para otras personas que tengan algún tipo de conflicto, adolescentes, padres y demás, pues que le compartáis este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.